Proyecto financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual Convocatoria 2024. Bueno, estamos en un nuevo capítulo de Cine y Creatividad Podcast. Nos movimos de nuestra habitación principal, que es la que nosotros conocemos generalmente, que es mi casa, en formato online con todos los invitados. Hoy día estamos en el Obispado de Rancagua. Vamos a entrevistar a alguien en particular que yo conozco de hace mucho tiempo, al cual yo sé que se dedica mucho a este tema de la espiritualidad, la fe, pero yo desconocía que hablaba de cultura, así que por eso tenemos hoy día al padre Hugo Yáñez del Obispado de Rancagua. ¿Cómo está, padre? Muy bien, pues, muy bien. Gracias, Benjamín, por esta invitación y muy contento de poder aportar también con algo de lo que siempre me ha gustado. Bueno, mi nombre es Hugo Patricio Yáñez, yo soy sacerdote católico de la diócesis de Rancagua desde hace ya más de 20 años y también soy licenciado en Antropología Social de la Universidad de Chile. Entonces, por ahí viene también la conexión con el tema de la cultura y con todas estas expresiones, ¿no es cierto?, especialmente las de cine, a las que me he dedicado con mucha pasión. He visto más de 1000 películas. Entonces, algo uno va captando de la esencia, sí, la dinámica, los directores, los intérpretes, las temáticas. Así que con mucho gusto para poder hacer este comentario. Efectivamente, yo trabajo acá en el Obispado de Rancagua, en la Vicaría Pastoral. Esa es mis actividades principales. Ya. Y respecto a su cercanía con la cultura, ¿cómo ha sido su experiencia respecto al cine? ¿Cómo ha abordado usted desde su vida espiritual el tema de las películas que ha visto, ya sea desde la antropología o desde la teología, si se quiere decir? Bueno, yo empecé a ver películas más sistemáticamente desde que entré a la universidad, hace ya, bastante tiempo. Y temáticas distintas, pero generalmente lo que se denomina, entre comillas, ¿no es cierto?, cinearte. Y principalmente seguir algunos autores o algunas corrientes. Por ejemplo, el neorrealismo italiano he visto bastante, lo que se llamaba también la nueva ola francesa, claro, ¿no es cierto? Bueno, y los grandes cineastas europeos, más bien contemporáneos, hablemos de los años 60 hasta ahora. Y también mucho cine latinoamericano, ¿no?, especialmente películas de México, de Argentina, algunas de Colombia. He asistido también a ciclos de cine específicos por temáticas. Durante un tiempo también, hace algunas décadas, viví en Argentina. Claro. En los años 80, cuando en Chile era difícil encontrar cinematografía de algunos países como Checoslovaquia de ese tiempo, claro, ¿cierto?, de la Unión Soviética, de la Alemania Oriental y de otras naciones cuyas películas no llegaban a Chile. Entonces ahí tuve oportunidad de adentrarme en ese cine también y en el cine argentino, ¿no?, específicamente. Pero tengo una gama, ¿no es cierto?, una cierta gama acotada a algunas temáticas y algunos directores o actores, pero más o menos dentro de lo que podríamos llamar, ¿no es cierto?, el cine de contenido, el cine social, claro, el cine cultural y el cine también religioso, ¿no? Claro. Por ejemplo, no sé, yo pienso en cine religioso, no necesariamente películas que hacen catecismo, sino películas que abordan temáticas de la espiritualidad. Por ejemplo, yo me acuerdo en su momento Andrei Rublev de Andrei Tarkovsky, que aborda todo el tema de este personaje mítico de la Edad Media que tenía crisis de fe, y no sé si se acuerda de esa película. Claro. Sí, no, hay muchas películas, ¿no es cierto?, que no son confesionales, propiamente tal, ¿no es cierto? Claro. O sea, que abordan una temática teológica interna, por decirlo así, sino que las grandes preguntas de la humanidad, claro, acerca de la propia persona, el autodescubrimiento, la proyección, la trascendencia, el más allá, la vida eterna, las angustias de fe, ¿no es cierto?, las crisis, las conversiones. Claro. Hay mucho. En ese sentido, hoy día tenemos en el capítulo de hoy abordar en particular dos películas que hablan de este tema de la espiritualidad y la fe desde distintos paradigmas, de distintas épocas. Hablamos de dos Chiles, se quiere decir, porque el podcast está dedicado en esta temporada a hablar de cine chileno. Pero estamos con Andacollo de Nieves Jankovic y Jorge y Lauro. Usted la vio, ¿cierto? Sí, efectivamente, claro.
Claro, yo la conocía de nombre, sabía que existía ese documental y que es, bueno, de esta pareja, ¿no es cierto?, este matrimonio fundamental en la cinematografía chilena de los últimos tiempos. Claro. Pero pude verla, ¿no es cierto?, con mucha atención, bueno, para poder conversarlo hoy día contigo. Claro. Sus impresiones generales, ¿cómo cuenta que fue esta perspectiva que abordaron de la Virgen de Andacollo en el norte de Chile, que particularmente tiene música de Violeta Parra, lo cual es algo excepcional para la época, pero al mismo tiempo como cierta forma experimental, dado que usamos música que es tradicional del sur de Chile, pero que está ambientada la película en el norte de Chile? ¿Qué impresiones tiene de eso? Sí, para mí fue una sorpresa. Yo no sabía que estaba incorporada esta obra de Violeta Parra. Y ciertamente que eso, con el paso del tiempo, porque la película es del año 58, claro, o sea, casi 70 años ya, claro, 68 años, y con dos figuras fundamentales, bueno, este matrimonio, ¿cierto?, con la importancia que tiene dentro del cine chileno, y Violeta Parra, que va más allá de la música, ¿no es cierto?, está el arte, bueno, todas sus dimensiones que ella abordó, y que estén reunidas, ¿no es cierto?, en este documental, que es breve, y con una temática también que es impactante, porque como es un documental hay una referencia, digamos, directa de la realidad, cómo se vive esa fiesta. Yo no he estado nunca en la fiesta, propiamente tal, por distintas circunstancias. He estado a punto de ir, pero claro, como la fiesta grande es en diciembre, entre Navidad y Año Nuevo, se complica un poco por todos los compromisos, claro, y los compromisos de las misas de esos días. Pero sí conocí Andacollo hace unos 4 años más o menos, en el mes de enero, me parece, cuando no había fiesta, nada. Entonces eso me permitió también dimensionar el espacio, el tremendo espacio, ¿no es cierto? La explanada, los dos templos, el templo grande, el que ahora es Basílica Menor, que es inmenso, y uno más o menos puede imaginar o proyectar cómo es la fiesta, o sea, con cientos de miles de personas, incluso muchas venidas de varios lugares de Chile, incluso fuera del país, y lo que debe ser el colorido, ¿no?, que en parte se ve ahí también en el documental con los bailes, con los chinos, en fin, que eso es impresionante. Claro, y si nos puede contar un poco, para los que yo sé que en este podcast yo siento que no todos conocen la festividad, si nos puede contar un poco de qué trata para que se imaginen, porque estamos hablando de una película de Andacollo y que pregunten ¿qué es Andacollo? La Virgen de Andacollo, ¿qué es? Cuéntanos un poco. Claro, bueno, lo que se venera ahí en ese santuario es una de los nombres de la Virgen, que se llaman advocaciones. Claro. Habrán escuchado, ¿no es cierto?, Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora de Luján, distintos de Guadalupe, de Fátima. Es la misma persona, ciertamente la Virgen María, pero que se venera en distintos lugares de Chile o del mundo con nombres distintos. Claro. Por las tradiciones que han ocurrido ahí, apariciones en algunos casos. Y en el caso de Andacollo, lo que se celebra es Nuestra Señora del Rosario, que es una devoción muy antigua, que viene de Europa, no sé, del siglo XII, XIII, y que inspiró también el rezo del Rosario. De ahí viene el nombre, ¿no es cierto? El Padre Nuestro, la Ave María. Entonces, esa es la imagen que se venera ahí. Se venera desde el siglo XVI, o sea, 1500 y tanto, ¿no? Más o menos cuando los españoles ya estaban en Chile. Estaban en Chile. Incluso los españoles fundan la ciudad de La Serena, pero los indígenas del lugar la atacan y la destruyen. Entonces los españoles, en un primer momento, se van, ¿no es cierto?, huyen a ponerse a resguardo hacia el sur y llegan a este lugar de Andacollo y ahí intentan proteger la imagen que ellos tenían. Me parece que la entierran, la ocultan y se la descubre después de un indio que se llamaba, según la tradición, ¿no es cierto?, Collo, que habría recibido una revelación, anda Collo a construir una capilla, un llamado divino, y de ahí vendría el nombre de Andacollo. Puede ser o no puede ser, porque todo esto se pierde en el tiempo, en el pasado siglo. Pero lo central es la devoción que se crea en torno a esa imagen, que es una imagen pequeña y que ha trascendido también a otros lugares, ¿no? Claro. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero es el origen de la fiesta. Ahora hay dos fiestas. Lo que se llama la fiesta grande, que es la principal, en diciembre, más o menos entre el 23 y el 27 de diciembre. Va mucha gente. Y otra fiesta chica, que es en el mes de octubre. Pero es la fiesta grande, entiendo lo que está reflejado aquí en este documental. Claro. Sí, se nota por la imagen que es como un lugar cálido, están todos bajo el sol fuerte, un sol con una luz súper dura que da la impresión de que es el verano de Chile. Claro. Mucho calor, ¿no es cierto?, fines de diciembre.
Lo bueno que encontré yo del documental es que es objetivo, o sea, muestra la realidad de la gente. No hay una voz en off, ¿no es cierto?, que vaya interviniendo demasiado, sino que se muestra la realidad, los bailes, los rezos, las imágenes, los rostros de la gente. O sea, que lo que percibí yo es que es un documental basado en la perspectiva de la gente, de los fieles en este caso. O sea, que eso es como lo más destacable. O sea, Claro. ahí se puede ver la forma de la fiesta, la forma física, ¿no es cierto?, lo que hacen objetivamente, y también el fondo. O sea, la imagen que proyecta, ¿no es cierto?, la Virgen, y cómo repercute en las personas. Las personas que van con fe a pedir algo, ¿no es cierto?, por un amigo, un familiar enfermo, o por alguna situación aflictiva, le van a hacer mandas. Entonces, por lo tanto, creen en la Virgen y creen en esa manifestación religiosa. Claro. O sea, que no es algo turístico, ni es algo de ir a conocer un lugar. Es una devoción misma. Es una devoción interna, ¿no es cierto?, de cada uno. A mí eso también me llamó la atención, que es muy individualista, entre comillas, ¿no es cierto?, en el buen sentido de la palabra. No es como individualista egoísta, sino un individualista que se pone a cada individuo en particular. Claro, efectivamente. Y cada cual lleva su problema, su angustia, su esperanza, todo lo positivo y negativo de la vida se pone ahí, y es la relación que establece directo con la Virgen, ¿no es cierto? No es un egoísmo, ni un alejarse del conjunto, imposible, pues son cientos de miles de personas, Claro. pero sí una relación personal, ¿no? Podríamos decir, es una visión personalista. En ese sentido yo creo que valoro este documental. Muchas gracias en ese sentido, porque igual este documental se habla harto en su momento cuando hablamos de documental chileno de los años 50, cuando estaban haciendo los raíces del nuevo cine chileno, antes de la llegada de, no sé, Aldo Francia, Raúl Ruiz o Miguel Litino, varios cineastas más como Jai Patricio Guzmán, sino que estamos viendo las tradiciones de esa época. Por ejemplo, en otro capítulo que hemos visto hablamos de Mimbre, el cortometraje de Sergio Bravo, que a su vez aborda el tema de la tradición, pero la tradición patrimonial del mimbre, o películas también como Diego y Ganillos, que también es de Sergio Bravo, o otras películas que en un momento vamos a hablar, que es la película Aquí Vivieron, que también aborda el patrimonio y el territorio, pero en la perspectiva de la arqueología, que también fue hecha en esos años 60, 50, por Pedro Chaskel y Erto Ríos. Claro. Y en ese sentido esta película lo que hace, yo encuentro en particular, que aborda todo ese tema que dice usted, padre, que es la individualidad de cada persona, de cada devoto de la Virgen que está en Andacollo, para dar esta visión más, no necesariamente dogmática, si se quiere decir, sino una visión como, miremos qué está pasando aquí. Correcto. No juzgar, sino más bien mostrarlo. No lo cuentan ellos, sino que lo muestran. Que es una cosa que siempre se dice en cine, no lo cuentes, muéstralo. Bueno, los artes en general. Claro. Precisamente te adelantaste, porque había una alusión que iba a hacer yo al documental Mimbre, donde Violeta Parra también le pone música. Claro. Y bueno, y aquí en el caso de Andacollo, la canción de apertura, y en distintos pasajes del sonido incidental está la presencia de Violeta Parra. Claro. Varios años antes de que muriera. Ella murió 7, 8 años después. Claro, en los años 60 o menos. Claro, 67 me parece. Entonces, claro. Ella lo grabó, lo puso en su voz 9 años antes. Uh-huh. Así que es un valor agregado, ¿no es cierto?, a este documental. Yo lo que te quería comentar es que este documental participó en varios festivales. Bueno, eso lo debes saber, por supuesto. Y ganó en varios. El mejor documental en el Festival de Cine de Viña del Mar. Claro. Y una mención especial a Andrés Martorell por la fotografía. Claro, Martorell también un personaje, pero fundamental en el cine chileno, ¿no?, a través de la fotografía. Y participó en un montón de otros festivales, en Viña del Mar, en Iquique, en Santiago, en Antofagasta. Por lo tanto, en su momento fue bien valorado. Uh-huh. Ahora, un aspecto complementario que te quería comentar es que la devoción de la Virgen de Andacollo, en algún momento del siglo pasado, no tengo precisada la fecha, traspasa fronteras. ¿Ya? Porque al frente de Coquimbo, de la región de Coquimbo, está la provincia argentina de San Juan. Ah, sí, San Juan. Entonces hay un paso ahí que durante parte del año está habilitado, que se llama Aguas Negras, que conecta Coquimbo y La Serena y la región en general con la provincia de San Juan. En Argentina. El norte de la provincia de San Juan, Argentina. Claro. Y en algún momento hubo mucha migración de chilenos a esa parte de Argentina. Ya. Y por supuesto, entre otras cosas, llevan también su cultura, su hablar, sus familias y su fe.
Entonces hay dos parroquias en el norte de San Juan, en Argentina, una que se llama San José de Jachal y otra que se llama Villa Mercedes, que la atiende un mismo grupo de sacerdotes, como si fuera una sola gran parroquia. Claro. Pero en un territorio extenso, o sea, son varios kilómetros. Claro, me imagino. Y comunidades son como 30 o más entre las dos parroquias. Uh-huh. Y descubrí que al menos 13 capillas de esa parroquia se llaman Nuestra Señora de Andacollo. Ahí en el territorio de San Juan. Increíble. Yo conocí ese territorio hace unos 8 años y volví ahora hace poco. Uh-huh. Casi simultáneamente con haber visto Andacollo. Entonces le remitió como, este lugar se conecta en cierta forma. Claro, y pregunté ahí con mis colegas sacerdotes, efectivamente, obviamente una devoción que viene de Chile y que tiene tantas capillas con ese nombre. Claro. Incluso a veces me mandaban videos, ¿no es cierto?, estados de WhatsApp, donde se veía parte de la fiesta y veía banderas del Vaticano, bandera argentina y bandera chilena. Increíble. Claro, porque ahora deben ser los descendientes. Claro, porque esto ocurrió, no sé, 70, 80 años atrás o más, tal vez, esa migración. Y ahora quedan ya los hijos y los nietos, que siguen con esa devoción, con las mismas características que vimos en el documental. Uh-huh. El baile chino, el hecho de que bailan, ¿no es cierto?, siempre de espalda, o sea, sin darle la espalda siempre a la mirando a la Virgen. Mirando a la Virgen, claro. Pero de espaldas a la asamblea que está Correcto, en esa devoción. Claro. Y haciendo sonar sus pitos y bailando. Es una fiesta muy colorida y alegre. Entonces ahí hice también esa conexión. Hay un lugar que yo estuve ahora en el verano y hay un pueblo muy pequeño que se llama Tamberías. En Tamberías pregunté, ¿y la capilla cómo se llama? Nuestra Señora de Andacollo. ¿Y eso queda en Argentina también? En Argentina, en las provincias, en San Juan, claro, en estas dos parroquias. Claro. Pero esa es una de las 13 capillas que tienen el nombre de Andacollo. Y hay muchos de ellos también argentinos que tienen la motivación de venir en algún momento a la original, a la de Andacollo en Chile. Claro, que han venido a Chile. Entonces, para saber cuál es el origen de la fiesta que ellos adoptaron. Entonces, es un proceso cultural bien interesante. Claro. No sé si hay otro fenómeno religioso de Chile que se haya trasladado a otro país. En este caso, bueno, ahí la Virgen de Andacollo es fundamental. Lo vamos a ver con el tiempo si es que se va descubriendo estas cosas, porque todas las cosas se transmiten. Ahora, como usted me transmite que la devoción de la Virgen de Andacollo pasó a Argentina y como que se transmite por varias partes, es increíble. Claro. Y respecto a lo que es el norte de Chile, yo encuentro que la particularidad de esta película y la otra que vamos a hablar, que es El Cristo Ciego de Christopher Murray, que por cierto fue profesor mío de la universidad, y también es antropólogo, tiene un máster en antropología. Él aborda también el tema de la fe, pero una perspectiva más, como yo lo veo, como una forma más ambigua, se quiere decir. No sé cómo lo ve usted, padre. Claro. Bueno, El Cristo Ciego, ¿no es cierto?, ya no es un documental, es una ficción, ¿no es cierto?, que desarrolla también otro aspecto de la religiosidad, podríamos decir, menos institucional. Claro. La de Andacollo es plenamente institucional. Claro, parte de la iglesia. Claro. En cambio, esta es una experiencia individual, ¿no es cierto?, de este chico protagonista que se siente llamado. Se siente llamado a ser Mesías, a ser sobre todo sanador. O sea, su misión él la descubre en algún momento, que es sanar personas. Claro. Como un nuevo Mesías, ¿no es cierto? El Mesías, Jesús, el verdadero, ¿no es cierto?, histórico, sanó enfermo, cojo, ciego, mudo, paralítico, leproso. Hasta resucitó a Lázaro. Por ejemplo, también. En cambio aquí él siente un llamado especial que es el centro de su vida. O sea, a eso vino. Él se siente llamado, ¿no es cierto?, a sanar. Y también yo creo que lo central de la película es el diálogo entre Dios y el hombre. O sea, cómo el hombre se conecta con Dios y cómo Dios responde al hombre. Claro. Entonces esa inquietud también, si me escucha o no me escucha, y si Dios quiere hablarme o no quiere hablarme, porque en algún momento dice, Dios no me habla, no me habló, cuando intentó sanar a su amigo. Claro. Que lo busca, ¿no es cierto?, después de tanto tiempo, a ver dónde estaba, lo ubica y se da cuenta en la situación deplorable en la que está. E intenta sanarlo y no le resulta. Entonces dice, ya Dios no me escucha. Y también cuando hay una escena ahí con su papá, que le dice, la gente te está esperando, está deseando hablar contigo, claro, quieres ser sanada por ti. Y él dice, ¿quién me va a creer? Eso lo encontré es fuerte, igual. Fuerte, claro. Una película bien fuerte de cierta forma, porque partiendo de que
Para los que no hayan visto El Cristo Ciego, esta película tiene casi 10 años. Claro. Aborda el tema de la fe, pero de una perspectiva que puede ser controvertida, porque todo nace en las primeras escenas de la película, muestran que el protagonista tiene este llamado de la fe, pero por situaciones que le pasaron, porque, bueno, hay una escena en la que él se hace llagas en las manos, tal como Jesús en las llagas al principio de la película. Claro. Y uno puede pensar simplemente, ya, esto es un trauma que lo quiere reproducir a la forma de sentirse Mesías de una población en el norte de Chile, pero si uno lo mira desde la perspectiva de la fe, tiene un llamado que simplemente las circunstancias que le pasaron lo hacen actuar de esta forma para servir a la sociedad, servir espiritualmente a la gente. Claro. Y es curioso que también siendo creyente, yo creo que la película no busca mostrar a una persona que sana el cuerpo, sino que sana el espíritu, porque siempre toda la gente que lo busca no es porque crean que él va a sanarte las heridas, sino porque sienten que los va a escuchar. Claro. Y conoce mucho drama, ¿no es cierto? Esa mujer abandonada, golpeada, el amigo enfermo. Claro. Y todas las situaciones que va encontrando son situaciones de dolor. Uh-huh. Entonces el dolor, el sufrimiento, el mal, la enfermedad son como el telón de fondo, ¿no es cierto?, de la película, claro, y de lo que va haciendo este chico. Ahora, yo hice una alusión también en el sentido de que lo que se ve y se destaca fuerte, casi como un personaje, es la tierra, el polvo, la fealdad de las casas, del lugar, el desierto, ese caminar, ¿no es cierto?, descalzo, claro, por el desierto que lo mata, le destroza los pies. Claro. Es también como un poco lo que hizo Jesús, ¿no?, cuando estuvo en los 40 días en el desierto. Por ejemplo, claro, o cuando va de un pueblo a otro. Obviamente en ese tiempo no había locomoción, tenía que ir a pie. Claro, a de pie. Un lugar a otro, y eran las distancias largas, desierto, sol, calor, falta de alimento. Claro. Entonces esa dureza también yo creo que es parte importante de la película. Los gestos que se aluden en la película son en ese sentido esenciales para entender, ya, este es un Mesías, el Mesías de la película, claro, para que diferenciemos a el Mesías, claro, que es Cristo. El Mesías de la película hace alusiones a este gesto que hace Cristo durante sus viajes en el desierto y que de cierta forma ayudan a cimentar una idea casi espiritual de lo que es sentir este llamado divino. Claro, claro, efectivamente. Y lo otro que es importante es que esto no es institucional. O sea, él decía, yo no soy católico, no soy evangélico, este es un llamado personal. Estaba por sobre las religiones, claro, o sea, por sobre lo institucional. Entonces él siente ese llamado de sí, en su persona. Como una especie de llamado como transreligioso. Efectivamente, claro. Más allá de lo religioso, y que puede ser incluso un llamado espiritual que se puede condecir con el tema de la religiosidad tradicional que vemos en las iglesias tradicionales acá en Chile. Claro. Las metodistas, las católicas, las evangélicas, todas, claro, y todas las demás que existen también. Claro. Aquí otro aspecto también que me llamó la atención fue las señales de Dios. O sea, como que se buscaba señales de Dios, que Dios hable, ¿no? Que Dios me habla, que Dios no me habla, que me resulta, que no me resulta, que quiero sanar, no puedo sanar. Esa como casi como una lucha, ¿no es cierto? Una lucha con Dios, que hable, que me escuche y que la gente me crea. ¿Ah? Claro. Claro, en esa expresión que él utiliza, ¿no es cierto? ¿Quién me va a creer? De hecho, me acordé, hay un psicólogo que hace videos en YouTube que hizo un análisis de películas. Y uno de los análisis de películas que hace, él menciona los dos papas, la película estadounidense que habla del Papa Francisco, antes de Francisco cuando era Jorge Bergoglio, y cuando estaba Joseph Ratzinger cuando ya era Papa Benedicto XVI. Sí, lo vi, eso sí. Y una de las escenas que tiene es que el Benedicto XVI, interpretado por Anthony Hopkins, él llega y dice, ¿sabes que a veces no escucho la voz de Dios? Claro. Y es curioso porque estamos hablando del líder de la iglesia, claro, que dice, no escucho la voz de Dios. Y un gran teólogo. Claro, porque lo dice un especialista de la teología. Claro. Que si él dice ya, estudié todas las formas de entender a Dios, creo en él, pero no lo escucho. Claro. Es cosa curiosa que también pasa en esta película El Cristo Ciego, que el personaje protagónico, que interpretado por Michael Silva, para que ya se imaginen la cara de este personaje, claro, el personaje quiere sentir este llamado de Dios, pero no lo tiene. No es que no lo tenga, quizás él exige mucho y quizás tal vez ya está ahí, pero tal vez él busca más. Claro, es como una angustia. Es una angustia. Una angustia en la fe. Claro. Ocurrió también con la Madre Teresa de Calcuta. Después de fallecida, trascendió una frase que ella habría dicho, que vivió el tormento, vivió una noche oscura.
Claro. que sentía que Dios no la escuchaba, y es una santa. O sea, la figura mundial que es y la obra que hizo en la India, y sin embargo ella, al igual que Benedicto, Papa, sienten algo que también sentía este chico. Claro. Dele. Sí, también, digamos, el chico, el actor, o sea, Michael Silva lo hace extraordinario. Claro. O sea, da la impresión de que no es un actor que está interpretando un papel, sino que se apropia del papel. De hecho, fue muy aplaudido en los premios que recibió. Claro. Esa interpretación, yo creo que fue el actor bien escogido para protagonizar esta angustia. Sí, es dramática. Es muy dramática la película, claro. Y al mismo tiempo es como bien neorrealista también, porque aborda todo el territorio sin tener que manipularlo tanto. En el sentido que el neorrealismo llegaba, en italiano, claro, llegaba al territorio de los lugares ocupados por la guerra y empezaban a mostrar los cineastas cómo era la realidad de ese entonces, la tragedia, el hambre, la posguerra, claro. Incluso en otros casos la muerte, porque hay una película que también me acuerdo ahora, que de repente me hacen películas cuando uno va a hacer este podcast. Una de las películas que me acuerdo es Alemania Año Cero, que los cineastas, Roberto Rossellini fue a Alemania, en la Alemania que después de la Segunda Guerra Mundial. Correcto, sí. Y mostraba todas las miserias que vivía en el pueblo alemán después de la guerra. Efectivamente. Y una de esas miserias es que el protagonista, esto es un spoiler, lo siento, empieza a dudar de sí mismo, de sus acciones, de que no hay que mantener a su familia, pero matando a su padre. Ya. Envenenándolo, porque según su mentor, un profesor, le dice: no, tienes que tener cuidado, tienes que cuidar a tu familia, tienes que cuidarte a ti mismo, porque mientras más gente hay en la familia, algo así dice, va a tener que necesitar más recursos. Y el niño piensa: entonces si mato a mi papá vamos a tener menos recursos. La película termina en tragedia porque el papá se muere. Claro. Y pasan otras cosas más que no voy a spoilear más, porque es trágico. Sí, efectivamente. Pero aquí, claro, lo que se marca mucho es la sangre, ¿no es cierto? Ahí cuando le clavan, ¿no es cierto?, en la mano. Las llagas. Claro, los dolores, la herida de los pies al caminar tanto. Claro. El estado de salud tan deteriorado que presenta también este chico, las pedradas, ¿no es cierto? Uh-huh. En fin, hay tanto impacto en eso que le hace una película. No sé cuál fue el éxito que tuvo en su momento. Bueno, generalmente dura una semana, 2 semanas en cartelera. Sí, generalmente sí. Ahora se puede ver, bueno, en internet, pero es una película que merece ser vista por mucha gente, más gente. Ojalá este programa, ¿no es cierto?, nos sirva también para motivar a quienes nos están escuchando que vean las dos. Sí. Claro, siendo las dos de carácter espiritual y de la búsqueda de Dios, son distintas y son impactan mucho porque son temas serios e importantes en la vida de las personas. Claro. En ese sentido yo también pienso, ¿qué siente usted que hay películas que abordan este tema de la espiritualidad en el cine chileno actual, de las que ha visto últimamente, o hay como una especie de sensación como de vacío que se ve en estas películas con personajes de algún tipo que no es que necesariamente confiesen una fe, sino que viven en el vacío de tener que existir? ¿No siente usted eso en el cine chileno? Claro, no sé. Bueno, es una pregunta, ¿no es cierto?, aquí en el momento, pero tendría que revisar, a ver, de las que he visto chilenas y que lo aborden desde el punto de vista espiritual. Pero sí creo que hay películas que abordan el drama personal, ¿no es cierto? Uh-huh. El drama de la soledad, de la angustia, de las relaciones frustradas, en fin. O de otras situaciones fuertes. Por ejemplo, está mi mejor enemigo, ¿no? Claro, la situación de la eventual guerra con Argentina, ¿no es cierto? Que al final se conocen, se hacen amigos, participan en asado, pero hay un trasfondo, ¿no es cierto?, fuerte ahí, bélico, claro, de algo que fue verdadero y que estuvo a punto de ser una guerra a pocas horas de que ocurriera. Hay también, ¿no es cierto?, una temática ahí de confrontación de sentimientos, de afecto, de angustia, y otras más, en estos momentos no recuerdo. Hay una que se llama mi último round. Último round, sí la conozco. Que es de un rancagüino, Jorquera. Sí. Que es la relación, ¿no es cierto?, una relación entre hombres, de un boxador del sur y su amigo que creo que trabaja en una panadería, algo así. Se vienen a Santiago y ahí está
también un poco la lucha por sobrevivir, la lucha económica y la lucha también de sus afectos, la expresión de sus afectos y de su relación. Entonces, hay temáticas que tienen que ver con angustia, con dolores, con sufrimientos que se abordan, ¿no? Claro. Con mayor o menor éxito, pero bueno, depende ahí también del logro de cada director y de los actores. O el logro también, necesariamente también, la motivación que tiene cada cineasta, cada realizador, cada artista de contar sus historias o las historias del país. Claro. Que es parte importante de lo que hemos hablado en esta temporada, que se abordan distintas temáticas. Hemos hablado también, como les decía, hablamos del patrimonio, cómo se cuenta la historia de nuestro territorio. Hemos hablado de cómo contamos la espiritualidad acá en este capítulo, y también hemos abordado cómo experimentamos formas de contar o mostrar experiencias sensoriales, que también lo hablamos en un capítulo bien especial, que salió muy bueno. Todos los capítulos están saliendo muy buenos, en verdad. Yeah. Y en ese sentido, invitación siempre es a que escuchen el podcast, a que vean las películas que les vamos recomendando, porque todos tienen un foco de atención importante para contarnos qué es el cine chileno al final, qué nos identifica, qué es lo que somos parte. Y bueno, más decir que es una buena instancia estar en estos capítulos. Claro. Yo creo que también un gran mérito de la película es el guión. Yo creo que los textos están muy, muy, muy acertados, porque van reflejando, ¿no es cierto?, todo lo que hemos conversado hasta el momento, como lo hace muy bien a través del guión. Y me dediqué un poco a transcribir o a fijarme en algunas de las palabras de este chico, ¿no es cierto?, del Cristo ciego. En algún momento dice, Dios se olvida de nosotros. Dios se olvida de nosotros. En otro momento dice, estamos mal. Que pueden ser fácilmente citas bíblicas de algún personaje en angustia en la... Probablemente en los Salmos. Sí, claro. En los Salmos hay mucho de esto. Por ejemplo, Dios se olvida de nosotros, ¿no? También todo lo que fue la travesía por el desierto, ¿no es cierto? Desde Egipto hasta Israel. Dios se olvidó de nosotros y ahora estamos pasando hambre. Estábamos mejor en Egipto, que comíamos... Tenemos comida segura, en cambio aquí comemos nada. ¿Para qué nos trajiste? Le dice, ¿no es cierto?, a Moisés. Le dicen a Moisés, claro. Estamos mal, en el fondo, ¿no es cierto? Y estamos, o sea, todos. No es como un yo estoy mal, nosotros estamos mal. Estamos mal. Y en algún momento dice también, Dios no nos escucha. Dios no nos escucha. Entonces, sobre todo cuando no le resulta el milagro con Mauricio, su amigo. Claro. Así que, bueno, buenas recomendaciones para que vean estas películas y otras más. Y algunas cosas antes de terminar el capítulo, sí. ¿Qué le gustaría decir al respecto? ¿Qué le pareció la experiencia de participar en el podcast y también sobre ver las películas en general? Así. Ya, bueno, a mí siempre me ha gustado el cine, he visto mucho. Ahora más que nada en internet, porque, bueno, es más difícil, sobre todo en Rancagua, ¿no es cierto?, acceder a la pantalla grande, que ese es el cine, claro, que considero yo el cine verdadero. Pero bueno, ya que no se puede ver en pantalla grande, o si no hay que ir a Santiago y apurarse porque a veces está una semana, ver películas. Entonces siempre he visto, pero uno generalmente las ve nomás. Las ve porque no, ya empieza, la ve, termina y hace otras cosas. En cambio acá, gracias a tu invitación, Benjamín, las pude ver con mucha atención. Para poder compartir de mejor manera este programa. Me hizo recordar también yo viví en Argentina a fines de los años 80 y ahí pude ver, como te decía, ¿no?, ciertos ciclos de cine de países insólitos. Insólitos para nosotros. Insólitos en Latinoamérica en el contexto que estábamos. Claro, y vi una película de Turquía, Yol se llama, no me acuerdo ya el significado ni me acuerdo mucho la trama porque esto fue hace más de 30 años. Y estaba yo instalado en mi butaca en una pequeña sala de cine universitaria, me parecía. Y cuando faltaban como 2 minutos, se me acerca un chico con un micrófono, una grabadora, y me dice, joven, en ese tiempo, ¿me podrías hacer una crítica? ¿Me podés hacer una crítica de la película al terminar? No me dio opción. Y la película empezó. Así que tuve que verla con tanta más atención que las que vi ahora. Entonces eso después para que, claro, terminó la película, el chico estaba ahí atento, ¿no es cierto?, me grabó. Y eso era para la Radio Nacional de Rosario. En Rosario estaba viviendo yo. Y efectivamente era un programa de cine radial, ¿no es cierto?, que es muy parecido a lo que estamos haciendo ahora. Claro. Crítica de cine a personas comunes y corrientes, cinéfilos.
y al final me felicita. O sea, a lo mejor la vi con tanta atención que le entregué muchos elementos. Claro. Y eso le sirvió. Que es muy interesante la opinión de este chileno con respecto a la película. Así que me hizo recordar esa escena de ese tiempo. Así que siempre es agradable, digamos, hablar y promover el cine y valorarlo, porque es una instancia fundamental. Claro. Así que, como les recuerdo, el podcast está disponible en Spotify y en YouTube para que lo puedan ver. Padre Hugo ya, también lo puede ver en esa plataforma, en Spotify y en YouTube. Ya. Y bueno, muchas gracias por venir. O por recibirnos en el Obispado para grabar este capítulo. Muy bien, Benjamín. Gracias por la invitación y por la oportunidad. Muchas gracias. Ya, muy bien. Y bueno, si ya llegaste hasta este punto, no te pierdas el próximo capítulo de Cine Creatividad Podcast. Vendremos con más invitados en esta segunda temporada, así que quédate atento para más novedades. ¡Nos vemos! ¡Chao!